Usted me Perfecto. puede, por favor, precisar el tiempo porque tenemos que ajustarlo, ¿verdad? Eh, sí, doctor, ¿cuánto tiempo tenía previsto el doctor para la sesión? Nosotros tenemos, digamos, una hora a partir de este momento. ¿Una hora a partir de este momento? Sí, señor. Y yo tenía previsto 45 minutos y Sí, 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 luego perfecto. diálogo. ¿Está Perfecto, doctor, correcto? por lo que surgen algunas preguntas. Correcto. Sí, señor. Estoy a su Entonces, disposición. perfecto. Muchísimas gracias, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión de Derecho Procesal Constitucional, nuestra optativa 5 dentro del pensum del programa de Derecho en el Colegio Jurídico y de Ciencias Sociales de la Institución Universitaria Colegios de Colombia. En nombre de la señorita decana, de las autoridades universitarias y de los profesores del área de Derecho Público, le damos la bienvenida al doctor Eduardo Esteva Galicio. Presentar al doctor Esteva, pues es realmente difícil porque es uno de los grandes referentes del derecho constitucional iberoamericano, junto con figuras como Néstor Pedro Sagüés, como Santibáñez, como el profesor de Sáchica, incluso muchos de ellos, pues el nombre del doctor Esteva es parte de esa historia del derecho procesal constitucional que, como ya lo vimos en las primeras sesiones, surge con esa declaración de Sochagota de la Asociación Iberoamericana de Derecho Constitucional en 1977. En todos estos años, el doctor Esteva ha desarrollado una intensa labor con más de 200 libros publicados. Precisamente es investigador activo del nivel 1 del Sistema Nacional de Investigaciones de la República Oriental del Uruguay, director general del Centro de Documentación y Estudios Constitucionales del Uruguay. Su experiencia es amplísima en el marco de la docencia porque es catedrático emérito de la Universidad Católica del Uruguay, profesor titular extraordinario de la Universidad de Montevideo, profesor titular catedrático, director en UDELAR entre 1976 y 1985 y más recientemente, aparte de todos los méritos que tiene, pues ha sido nominado por la Academia Patriótica Nacional Antonio Nariño para uno de los premios bianuales que se entregan, entre otros, pues la Academia recientemente le ha nominado para el premio al mérito investigativo y docente, junto con otros investigadores de América. Y también, al igual que nuestro profesor Francisco García Costa, que estuvo en la primera sesión de clase espejo de este semestre, que el doctor García Costa es doctor por la Universidad de Bolonia, el doctor Eduardo Esteva ha recibido recientemente el título de postdoctorado por parte de la Universitas Boloniensis, la Universidad de Bolonia, fundada en el año 1088. Pues, doctor, al parecer hubo algún desfase técnico, pero iniciamos con un público calificado que se encuentra acá, que pertenece también a esta materia del derecho procesal constitucional para que pueda iniciar su presentación el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, profesor Olano García, por la excesivamente generosa presentación. Yo en este momento quiero presentar excusas al auditorio porque estoy teniendo desde hace unos instantes un problema técnico, por lo cual, habiéndoseme cortado la conexión por la PC, voy a tener que utilizar el celular a los efectos de hacer la presentación. Tal como se señaló, mi tema para hoy
es peculiaridades del control de regularidad de actos jurídicos, caso de Uruguay. En el marco de este tan prestigioso espacio de derecho comparado y específicamente de derecho procesal constitucional, yo me voy a permitir, a la luz del tiempo disponible, de la composición del auditorio, a tratar de desarrollar un esquema muy simple acerca del caso de Uruguay, que va a comprender una brevísima referencia a los aspectos normativos, va a tratar de ubicarse en todo momento en la fase cronológica y finalmente intentaré hacer una presentación sistemática. ¿Hay alguna peculiaridad que me interesa resaltar desde el comienzo y que me ha preocupado en los últimos años? Preocupado y ocupado. Y es que, como es de conocimiento de todos, Uruguay suele ser considerado como una de las dos democracias plenas de América Latina. Y me he estado preguntando en los últimos años cuánto tiene relación con esa característica de ser una de las dos democracias plenas junto con Costa Rica en América Latina, cuánto pesa lo relativo a los controles de orden jurisdiccional. Si tiene un peso relativo, si tiene un peso importante, en fin, eso es parte de la reflexión final. Las disposiciones uruguayas sobre este tema son, sin la más mínima duda, antiguas. Son antiguas porque cuando me propongo estudiar desde el punto de vista del derecho procesal constitucional un determinado tema, como es este, tengo que partir de la Constitución. Y la Constitución uruguaya tuvo su última reforma con sustitución total del texto anterior en el año de 1966 y rige desde 1967. Es decir, que nos aproximamos a 6 décadas de la última revisión global de la Constitución. Y en esas 6 décadas han existido 4 actos constitucionales de reforma parcial, 1989, 1994, 1997 y 2004. Pero esos actos constitucionales de reforma parcial tienen una característica. 2 de los 4 refieren al tema indexación de pasividades y disposiciones de orden constitucional para influir en el orden legal ordinario en materia de pasividades. Una refiere al derecho al agua, que 20 años atrás, 22 años atrás, era novedoso en el derecho comparado. Y la de 1997 fue una de las típicas reformas constitucionales uruguayas en materia orgánica. Básicamente, su objeto fue realizar innovaciones en el ámbito del sistema electoral y con inclusión de una segunda vuelta en ciertas eventualidades para la elección del presidente de la República. O sea, digo antigua, porque es mi base constitucional para el derecho procesal constitucional. Si yo comparo, y hago solamente una comparación con Colombia, tengo en vez una constitución mucho más moderna, la de 1991, junto con decenas de reformas, creo que están alrededor de 6 decenas de reformas constitucionales a la fecha. Decir que Colombia tiene una constitución moderna en términos relativos del derecho constitucional comparado general, tiene una constitución modélica que ha llamado la atención en el resto de América Latina al menos, tiene una constitución que ha operado como un verdadero parteaguas en determinados temas y tiene órganos que han sentado
muy claramente lineamientos en materia de derecho procesal constitucional, por pensar solo en uno, la Corte Constitucional. Además de las disposiciones constitucionales en mi país, tengo que atender a las disposiciones legales ordinarias. La primera característica que voy a resaltar es la dispersión. Si quiero ordenar las disposiciones que en el Uruguay regulan los principales tópicos del derecho procesal constitucional, me encuentro con que tengo que acudir al Código del Proceso Civil, que es una ley 15.982 del año 1988, reglamentaria de los procedimientos de solicitud de declaración de inconstitucionalidad de los actos legislativos, una ley que esta de 1988 no tiene grandes innovaciones respecto de la que le precedió de la década de los años 60 del siglo pasado. Tengo que acudir a una ley de 1935, la Ley Orgánica de los Departamentos, para encontrar la reglamentación de la acción por lesión de la autonomía de los departamentos. Curiosamente, es uno de los tópicos que caracterizan a los verdaderos tribunales constitucionales. La idea de la antigüedad se repite entonces, una ley de hace casi 90 años, o más de 90 años, perdón, más de 90 años. Si me planteo sobre la acción de amparo, que en Uruguay es el instituto que hace las veces de lo que en Chile es la acción de protección, en Colombia la célebre acción de tutela, pues en el Uruguay tomamos inspiración en el año de 1985, en el modelo argentino, por imperio del pacto entre las Fuerzas Armadas y los partidos políticos en el marco de la transición constitucional, y se reglamentó un amparo en el año 1988. Digo un amparo ex profeso, porque en el Uruguay la mejor doctrina ha distinguido el amparo convencional, porque surge de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José, Costa Rica, y de pactos internacionales de derechos humanos de los que Uruguay se ha hecho parte. El amparo constitucional, porque en Uruguay también la mejor doctrina ubica en el artículo 7 constitucional una acción de protección, en cuanto el artículo dice que los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Y si hay un derecho a ser protegido, pues hay un derecho a ser amparado. Y esto complementado con el artículo 72 constitucional, que se ha tornado, yo me atrevería a decir, para un integrante de un auditorio de otro país, se ha tornado el artículo 72 constitucional en la clave de bóveda de un antiguo sistema, como es el constitucional uruguayo, para tratar de aproximarlo a la realidad del derecho constitucional comparado general. Ese artículo 72 es una cláusula de apertura que tiene conocidos antecedentes en la enmienda 9 de la Constitución de los Estados Unidos, en el artículo de la Constitución Argentina de 1853, 1860, aún vigente, y en el Uruguay dice que la enumeración de los derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o que derivan de la forma republicana de gobierno. Pues bien, ese artículo es el que ha permitido trazar el ayornamiento, la puesta al día del derecho constitucional uruguayo e incluso del derecho procesal constitucional uruguayo. Entonces, continuando con la enumeración,
como ustedes ven, no hay nada novedoso. Tenemos una reglamentación de la acción de habeas data, la más reciente, la ley 18.331, parte del artículo 72 constitucional que recién he mencionado. Tengo la acción de habeas corpus. Esta acción tiene su actual regulación por el Código del Proceso Penal, que entró en vigor desde 2017, que es una reglamentación interesante, que ha dado origen a novedades desde el punto de vista de la jurisprudencia procesal constitucional uruguaya, y que tenía un antecedente unos años antes de un Código del Proceso Penal que se perfeccionó, pero se dilató la entrada en vigor hasta el punto que nunca llegó a entrar en vigor y fue sustituido por este otro. Y dejé para lo último, por razones cronológicas, naturalmente, el llamado Código de lo Contencioso Administrativo. Esta es una reciente ley uruguaya, la ley 20.333 del año 2024, entró en vigor en lo más sustancial sobre fines del año 2024 y comienzos del año 2025, que tiene un nombre ampuloso, ¿verdad? Código de lo Contencioso Administrativo. Uno imagina, bueno, código, ahí está todo. Bueno, faltan cosas. Faltan cosas, ¿por qué? Porque no hay una concepción de base de derecho procesal constitucional, lo cual es altamente preocupante en la patria de Eduardo J. Couture, que fue uno de los autores universalmente reconocidos como de los más distinguidos expositores originales de la problemática del derecho procesal constitucional y del constitucional procesal, que esto no es un juego de palabras, sino que es una problemática que tiene singulares expositores, como bien explicó el profesor Hernán Olano García al presentarme, pero que, bueno, pues cuenta con el propio Olano García como los grandes expositores, en el caso de Colombia, y en el caso de México, con don Héctor Fixamudio y Eduardo Ferrer MacGregor y Poisson. Luego de trazar esta brevísima síntesis de lo normativo, ustedes se preguntarán, ¿no existe en Uruguay un código procesal constitucional? No. Agrego yo como pregunta. ¿Se ha planteado la posibilidad de elaborar un código procesal constitucional verdadero? Mi respuesta es no. No conozco, revisado la totalidad de los antecedentes en los órganos del Poder Legislativo, ningún proyecto en el Uruguay de elaboración de un verdadero código procesal constitucional. Me estoy refiriendo a esa tendencia que, de alguna manera, tiene orígenes debatidos. Los profesores costarricenses, con Rubén Hernández Valle a la cabeza, sostienen que la Ley de Justicia Constitucional de Costa Rica es el primer código procesal constitucional, al menos de América Latina. En Argentina se dice, bueno, hay un código procesal constitucional de una provincia, no lo hay de carácter nacional. El Perú tiene la posibilidad de invocar la existencia del primer código procesal constitucional con ese nombre en América Latina, ya hace muchos años que fue elaborado y que contiene como capítulos las diversas partes, diría, hablando pronto y mal, del derecho procesal constitucional. Una normativa
que globalmente se ocupe de los procesos constitucionales, dándole unidad al tratamiento, sistematizando las soluciones a nivel legislativo ordinario en base a las disposiciones constitucionales. Esa carencia se advierte claramente en la elaboración del año 2024 en mi país del Código de lo Contencioso Administrativo. Es verdaderamente sorprendente. En 2024, en el Uruguay, se haya elaborado un código procesal constitucional que no aluda, no mencione la problemática del control de convencionalidad. Cuando hay antecedentes prácticos de planteos, el tema fue directamente ignorado. La segunda noción básica, tras hablar de lo normativo, lo cronológico, las carencias, esa suerte de inconsistencia entre esas comprobaciones y la verificación por diversos medios de prestigio internacional, que Uruguay es uno de los 2 estados con vigencia plena del Estado de Derecho en América Latina. Voy a pasar a mencionar con la elementalidad que impone el tiempo disponible, además de mis propias limitaciones, ¿de qué estoy pensando cuando se habla de control de regularidad jurídica de actos jurídicos? O si se quiere, control de regularidad constitucional de actos jurídicos. Aquí procede un primer distingo. En mi país existen controles no jurisdiccionales resultantes de la Constitución. Recuerdo que de ellos me ocupé hacia el año de 1984, presentando el sistema uruguayo de control no jurisdiccional de los actos jurídicos. Había, de ejemplo, controles que están confiados a las cámaras del Poder Legislativo, a la Asamblea General del Poder Legislativo, a otros órganos que no ejercen función jurisdiccional. Tenemos en segundo término, entonces, los controles confiados a órganos jurisdiccionales. Dentro de ellos, yo voy a hacer en esta somera presentación referencia a los actos constitucionales o constituyentes. En este sentido, el ordenamiento constitucional uruguayo prevé un órgano denominado Corte Electoral. Actualmente es un órgano constitucional. Originalmente fue un órgano de creación legal. Ha cumplido algo más de un siglo. Y en lo que aquí interesa, tenemos el artículo 322 constitucional que hace competente a la Corte Electoral para ser juez de los actos de referéndum. En el Uruguay no hay reforma constitucional sin un plebiscito de ratificación por el cuerpo electoral. Una gran diferencia, pues, con el sistema de Colombia. Uruguay tiene, por el artículo 331 de la Constitución, la previsión de que la Constitución puede ser reformada total o parcialmente por 4 procedimientos, total o parcialmente.
Es decir, no hay en el Uruguay distingos entre asamblea constituyente y otros procedimientos de enmienda constitucional. Y una de las posibilidades, de las cuatro, es por iniciativa del 10% de los ciudadanos inscriptos. Otra posibilidad, por 2/5 de votos, por 2/5 de componentes de la Asamblea General, de legisladores, de senadores y de representantes. Otra posibilidad, por leyes constitucionales. Es el nombre que se da a un procedimiento de reforma constitucional. Y cuarta posibilidad, en desuso hace un buen tiempo en mi país, el de la elección de una convención nacional constituyente con el doble de legisladores. Pero insisto, la Constitución puede ser reformada total o parcialmente por cualesquiera de esos cuatro procedimientos. Pero lo común, lo indispensable, lo que no es tan frecuente en el derecho constitucional comparado, no hay reforma constitucional sin aprobación por el cuerpo de ciudadanos en un plebiscito de ratificación. Entonces, cuando se trata del control de la regularidad jurídica de un procedimiento de reforma constitucional, determinadas competencias las puede ejercer la Corte Electoral, ese órgano constitucional que es el órgano jerarca de un sistema orgánico de control que tiene alguna peculiaridad resaltable en el ámbito del derecho constitucional comparado. Tienen 9 miembros que se dividen en 5 y 4. 4 son, 5 digo, son ciudadanos que por su posición en la escena política sean garantía de imparcialidad. Por ello, por ley, originalmente se les había llamado miembros neutrales, terminología que en la Constitución no se utiliza actualmente. Y después tenemos los miembros partidarios, que son 4, que están planteando algunas dificultades a la luz de las transformaciones que ha tenido el sistema de partidos políticos en Uruguay. Cuando se previó 4, se pensaba, bueno, 2 del Partido Colorado, 2 del Partido Nacional. Eso se alteró sustancialmente con la emergencia desde 1971 del partido político Frente Amplio, hoy con mayoría relativa, ¿verdad? Y es la Corte Electoral el órgano que puede llegar a ejercer control de regularidad jurídica del procedimiento de elaboración de un acto constitucional en aspectos, quiero resaltarlo, orgánicos formales, jamás sustanciales. No hay en el Uruguay algo así como una posibilidad de una acción de inexequibilidad del modelo colombiano tan interesante, o panameño u otros. Lo segundo, dentro de los controles a cargo de órganos que ejercen función jurisdiccional. El primero era la Corte Electoral, órgano que ejerce función jurisdiccional, pero que no integra en mi país el Poder Judicial. El segundo, los actos legislativos formales. ¿Qué se entiende en el Uruguay por acto legislativo formal? Leyes, que son actos jurídicos que tienen una determinada iniciativa, un debate o discusión, una aprobación por el Poder Legislativo, por ambas cámaras del Poder Legislativo, eventualmente por la Asamblea General, órgano reunión de ambas cámaras, y con una promulgación expresa o ficta por el Poder Ejecutivo. Esas son las leyes. Pero además tenemos una terminología que guarda cierta inspiración con la de la Constitución Italiana de la República de 1947, que son los decretos de los gobiernos departamentales que tengan fuerza de ley en su jurisdicción. Uruguay es un estado unitario, pero con una fortísima descentralización territorial, concretada en la existencia de 19 personas jurídicas denominadas gobiernos departamentales, que expiden actos legislativos para las materias que son constitucionalmente admisibles
Sí, doctor, vamos en admisibles, nos quedamos sin sonido. Se ha cortado ahora. Sí, señor. Estoy tratando de volver a conectarme. ¿Me oyen nuevamente? ¿Me pueden oír nuevamente? Sí, señor, ya le di a admitir. Ya están las dos conexiones, doctor. Muy amable, profesor. Bien, tengo acá un problema. Este, hay un eco, ¿verdad? Sí, hay que cerrar el micrófono del computador donde no está la imagen. Sí, se ha ido del computador. Sí, sí. Vamos a sacarlo definitivamente. Ahora desapareció el eco. Continúan las dos conexiones. Ya, ahora sí lo vemos en la que estaba del computador y quedó la otra Bien, del celular. Listo. bien, bien. Entonces vamos a continuar con eso. Decía entonces, decía que el control de los actos legislativos formales, leyes o decretos de los gobiernos departamentales con fuerza de ley en su jurisdicción, el control de naturaleza jurisdiccional en cuanto a su regularidad constitucional, está a cargo de la Suprema Corte de Justicia en exclusividad. Es decir, que la Suprema Corte de Justicia es el órgano que tiene el monopolio del control de regularidad constitucional en Uruguay. La Suprema Corte de Justicia es un órgano que está integrado tan solo por 5 miembros. Son designados por la Asamblea General del Poder Legislativo por 2/3 de votos del total de componentes. Desde la reforma constitucional de 1967 se previó la provisión automática de tal forma que para evitar obstrucciones derivadas de desacuerdos políticos, transcurrido un periodo desde que se produce la vacante, queda automáticamente designado como miembro de la Suprema Corte de Justicia el más antiguo de los miembros de los tribunales de apelaciones y, en caso de igualdad, por el más antiguo de los miembros de los tribunales de apelaciones que tenga la mayor antigüedad en la judicatura. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que hace el control de regularidad constitucional de los actos legislativos, tiene efecto exclusivo para el caso concreto. No existe en el Uruguay sentencia de declaración de inconstitucionalidad a los efectos de la desaplicación que pueda tener efectos generales o absolutos. Hay una excepción que se dio con motivo de las reformas constitucionales parciales en materia de previsión y seguridad social, en cuanto a que se autorizó a la Suprema Corte de Justicia, por disposición transitoria constitucional de 2004, a declarar
con efectos generales y absolutos cuáles de los actos legislativos que coliden con la reforma dejaban de ser válidos. Y hay un supuesto que es necesario precisarlo en esta presentación de carácter general, que indica que una ley anterior a la última constitución vigente que se encuentre en colisión con ella puede ser declarada derogada por cualquier juez o tribunal por directa aplicación del artículo 329 constitucional. En materia de actos administrativos, tercer rubro, de control de regularidad jurídica, ya dije que están a cargo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es un órgano de 5 miembros que originalmente fue inspirado en el derecho constitucional belga, algunos otros ejemplos europeos, en parte Consejo de Estado italiano, en fin, órganos de ese tipo, que es cabeza de un sistema orgánico de control de reciente complementación, diríamos, porque desde el año de 2024 se creó por vía de diversas disposiciones, pero específicamente en lo que más interesa por el Código de lo Contencioso Administrativo, los juzgados de primera instancia de lo contencioso administrativo, cuya competencia se ciñe a los actos administrativos particulares, no los que tengan otro carácter, y las apelaciones son confiadas al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La máxima novedad que personalmente encuentro en lo procesal constitucional en los últimos años, que había empezado antes del Código de lo Contencioso Administrativo, y que el Código de lo Contencioso Administrativo de alguna manera trata de concretar una suerte de mutación constitucional, es la posibilidad que viene desde 1952 de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al entender de demandas de nulidad de actos administrativos, pueda declarar con efectos generales y absolutos la nulidad. ¿Esto cuándo? Solamente en interés de la regla de derecho o de la buena administración. Las composiciones sucesivas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo por muchísimas décadas, desde 1952 en adelante, fueron muy prudentes. En determinado momento esa prudencia empezó a abandonarse y ahora tenemos alguna previsión en el Código de lo Contencioso Administrativo que admite, yo diría, un cambio de las reglas de juego en materia de asignación de efectos generales y absolutos a las sentencias del tribunal. Quiere decir entonces que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, respecto de los actos de su competencia, puede hacer mucho más que lo que puede hacer la Suprema Corte de Justicia respecto de las leyes y de los decretos de los gobiernos departamentales que tengan fuerza de ley, a los efectos de posibilitar el espacio de intercambio que el profesor Olano mencionó al comienzo. Voy terminando. No obstante todos los defectos que he enumerado, no obstante las falencias, no obstante la falta de modernización del sistema global, en el Uruguay el Estado de Derecho es realidad. Y llama la atención que en la patria de Eduardo J. Couture las carencias en materia de derecho procesal constitucional sean tan notorias, sean múltiples. Llama la atención que en el Uruguay del 2024 no se haya tenido presente la problemática del control de convencionalidad sobre el que también nos ilustró el profesor Olano García en su libro sobre el tema. En suma, nuestro sistema de alguna manera responde a un modelo de separación de poderes
al estilo del que regía en la Francia de 1789, cuando don Antonio Nariño hizo la traducción de la Declaración. Han pasado siglos, aquel sistema es muy loable, pero no podemos hoy en el Uruguay examinar en qué forma se ha ajustado el principio de separación de poderes en base a estos institutos del derecho procesal constitucional. Con todas las excusas por las dificultades tecnológicas que hemos tenido, quedo a disposición de ustedes por si desean hacerme alguna consulta. Muchas gracias por la posibilidad de participar en este espacio. Muchísimas gracias, doctor Eduardo, por la exposición. Es un sistema también que tiene sus particularidades. La República Oriental del Uruguay, que ha dado tanto dentro de la democracia, pues nos muestra precisamente usted cómo tiene esos vínculos especiales en torno a los efectos de las sentencias de la Corte, a la composición de esta, a las atribuciones que se mezclan con el Código Administrativo, que particularmente en el caso de Colombia, el CEPACA, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que no se había utilizado en materia constitucional, se utilizó desde este año a través de la suspensión provisional de algunos decretos mientras la misma Corte decide, algo que era muy de la jurisdicción contencioso administrativa y que nos muestra cómo esa integración del derecho, pues en el caso de Colombia, toma ejemplos foráneos que pueden resultar un poco escandalosos para los más puristas en torno a la aplicación del decreto 2067, en torno al trámite del derecho del proceso constitucional ante la Corte Constitucional, pero que para los administrativistas ya es un triunfo, igual porque también ante el Consejo de Estado se adelantan causas de constitucionalidad de todo aquello que no es competencia de la Corte Constitucional, como bien lo dice nuestra Constitución. Doctor, hay varias preguntas por acá que me las han enviado al chat. Está la pregunta de Charly Natalia Zamudio. Natalia, adelante, por favor. Buenos días, doctor Esteban. Muchas gracias por su intervención. Muchas gracias por su ilustración frente a la Constitución de Uruguay y podemos hacer una comparación con la de Colombia. Mi pregunta es, doctor Esteban, que teniendo en cuenta que en Uruguay hay elecciones internas simultáneas y obligatorias, donde los partidos políticos eligen a su candidato único a la presidencia mediante elecciones internas que se celebran el último domingo de junio, previas a las elecciones nacionales, ¿qué pasaría si los partidos no quisieran escoger a su candidato mediante votación, sino por una convención? La reforma constitucional parcial de 1997 fue la que modificó por vía de disposiciones constitucionales permanentes y fundamentalmente por una disposición constitucional transitoria o especial, el sistema tradicional. El sistema tradicional era que cada partido político podía presentar cuantos candidatos a presidente y vicepresidente de la República quisiere, lo que era favorecido por la existencia de la llamada ley de lemas. Es un nombre que, como muy bien demostró un distinguido profesor uruguayo de Derecho Constitucional y que fue miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Alberto Pérez Pérez, técnicamente no es ni ley ni es solo de lemas. ¿Por qué no es ley? Porque son disposiciones constitucionales. ¿Por qué no es de lema solamente? Porque el lema en el Uruguay es el nombre de un partido político en todos los actos o procedimientos electorales. Curiosamente, las Fuerzas Armadas, en el periodo de facto,
planteaban la necesidad de que los partidos políticos tuvieran un solo candidato a la presidencia de la República. Y eso se reflejó en el proyecto de reforma constitucional de 1980 que fue rechazado por la ciudadanía en ese año. Cuando se establece esto en la Constitución, la idea de alguna manera era evitar la pluralidad de candidaturas al momento de la elección nacional. Hacer una suerte de selección, de una reducción de las candidaturas. La hipótesis que usted me plantea no es constitucionalmente posible. El partido político tiene que ajustarse a las disposiciones. Tiene cierta flexibilidad, porque los requisitos para la convocatoria de la convención a los efectos de los pronunciamientos son de extremada sencillez, que pueden cumplirse sin dificultades, ¿verdad? Es un modo de hacer efectivo, en la creencia uruguaya, naturalmente, una disposición constitucional reformada en 1967, en el artículo 77, cuando hace referencia a que los partidos políticos deberán ejercer efectivamente la democracia interna en la elección de sus autoridades, etc. Entonces, en ese marco de lo que se quiso hacer con los partidos políticos, encontramos la reforma de la elección de los simultánea y obligatoria de los candidatos únicos. Me permito, aunque no se refiere estrictamente la pregunta a ello, hacer referencia a un punto que tengo para mí que es esencial. El sistema uruguayo, está muy bien la pregunta, excelente pregunta, porque el sistema uruguayo hay que mirarlo desde los partidos políticos. En Uruguay los partidos políticos, con defectos como toda la obra humana, perfectible, pero los partidos políticos en último término funcionan como tales. Y hay momentos en los cuales anteponen los intereses nacionales a los intereses partidarios. No sé si con eso doy satisfacción a su inquietud. Completamente, Doc. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias doctor a usted por la Eduardo. pregunta. Felicitaciones, Natalia, por la pregunta. Hay una pregunta de Lina Gabriela Pinzón. Buenos días, doctores. Buenos días también para todos los presentes. Sí, señor. Mi pregunta consiste en lo siguiente. ¿Esa elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no es discriminatoria en cuanto no permite la participación externa incluso de mujeres? Esa sería mi pregunta, doc. Bien. Veamos. ¿Quién puede ser designado como miembro de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo? Porque los requisitos son los mismos. Debe tratarse de ciudadanos en ejercicio, con una edad mínima para el desempeño del cargo, con formación en derecho, hay dos grandes posibilidades. Un abogado en ejercicio, que sea menor de 70 años de edad, puede ser candidato a ser designado por la Suprema Corte de Justicia como miembro de la Suprema, a ser designado, perdón, por la Asamblea General como miembro de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Se piensa, en principio, por la Constitución, en quienes son magistrados judiciales,
para que vaya dándose una cierta carrera judicial, una carrera de méritos dentro del Poder Judicial. Pero no hay inconveniente constitucional alguno en que por 2/3 de voto del total de componentes de la Asamblea General sean designados miembros de la Suprema que no sean parte de la Judicatura o del Ministerio Público Fiscal. Le pongo un ejemplo. En el año de 1985, al ocurrir la reinstitucionalización democrática de la República, a comienzos del año, se manejó la posibilidad de designar en la Suprema Corte de Justicia 5 miembros que no fueran miembros del Poder Judicial. Me consta porque quien manejó ese tema fue el profesor doctor Miguel Ángel Semino, que iba a asumir en pocos días la Secretaría de la Presidencia de la República y realizó una ronda de contactos, entre los cuales se encontraron el profesor Eduardo Jiménez de Aréchaga, que había sido poco tiempo antes miembro de la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas, el profesor Enrique Vescovi, distinguido procesalista, uno de los fundadores del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, por poner 2 ejemplos de proyección universal. Esa iniciativa, ¿verdad?, del profesor Semino no llegó a concretarse porque los ciudadanos ilustres juristas no integrantes del Poder Judicial no podían aceptar por razones de orden personal en ese momento por compromisos que tenían en otras áreas. O sea que es bastante amplio, ¿verdad?, el ámbito de acceso. Es verdad que el Colegio de Abogados del Uruguay hace un buen tiempo que viene planteando que haya algún tipo de participación en la selección de los miembros de la Suprema. Naturalmente, participación del Colegio de Abogados como entidad nuclea a una parte de los abogados en ejercicio. Pero el sistema constitucional es claro, podrá ser perfectible, pero no creo que sea una de las preocupaciones actuales a nivel de los colegios profesionales, del Colegio Profesional de Abogados, porque hay una realidad, estimada Lina, creo que fue, ¿no? Lina Pinzón quien hizo la pregunta. Hay una realidad. Desde que se reformó en 1967 la Constitución y al no existir acuerdo para los 2/3 de votos del total de componentes, cuando se da esa hipótesis, ingresa el más antiguo de los ministros de los tribunales de apelación. Naturalmente que habemos muchos que pensamos que la antigüedad no suele ser un mérito a los efectos de la promoción a tan alto cargo del ejercicio de función jurisdiccional. Muchas gracias, si queda Gabriela. satisfecha la pregunta, a disposición de ustedes. Sí, señor, muchas gracias. Sí, gracias, doctor. Hay un comentario de Gabriel Roncancio y luego una pregunta de Juan Felipe Torres. Después siguen en turno Sandra Mosquera y Caterine Prieto. Alejandro, Gabriel Alejandro. Entonces, Juan Felipe Torres. Y ahorita esperamos a Alejandro. Doctor, buenos días. Igualmente un saludo especial ahí al doctor Eduardo Esteva. Mi pregunta puntual es igualmente pues agradecerle por su exposición. Entonces sería, en Colombia los efectos, digamos lo que de las decisiones de constitucionalidad son erga omnes, ¿sí? Pero digamos que en Uruguay la declaración de inconstitucionalidad únicamente tiene efecto para el caso particular que motivó el juicio, que es el efecto relativo, no generando la anulación general de la ley.
a menos que el Parlamento decida derogarla. ¿No es esto limitar el control jurisdiccional, doctor? Gracias por la pregunta, Juan Felipe. Es razonable el planteo. En mi país, quien, según mi recuerdo, primero reflexionó sobre este tema fue un gran jurista del derecho constitucional con quien tuve el privilegio de formarme, Horacio Casinelli Muñoz. Y Casinelli Muñoz, a mediados del siglo XX, reflexionó. Es una forma de dar un respeto estricto al principio de separación de poderes. Es una garantía para la ley que solamente pueda ser desaplicada por la Suprema Corte de Justicia, órgano máximo en la estructura del Poder Judicial. Hay un detalle que es interesante tener presente. La ley reglamentaria de los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad, primera, que fue de 1969, y el actualmente vigente Código General del Proceso Civil de 1988, prevén que la Suprema Corte de Justicia, existiendo ya jurisprudencia sobre la cuestión planteada, se limite a declarar que mantendrá su anterior criterio. Esto implica que cuando así entiende la Suprema que corresponde, declara ante este asunto, este otro asunto, o sea, generalmente son casos repetitivos. Nos limitaremos a declarar que ya existe jurisprudencia sobre la cuestión planteada. Es importante para quien desde el otro país se acerca por primera vez a esa normativa tener presente, primero, que no estamos ante un supuesto de stare decisis. Segundo, que hay una decisión indispensable de la Suprema. Se limitará a declarar que existiendo ya jurisprudencia sobre la cuestión planteada, mantendrá su anterior criterio. Y téngase presente que esto viene concatenado también con un supuesto que es el de la chicana. Como la solicitud de declaración de inconstitucionalidad en el Uruguay por vía de excepción o defensa y por vía de oficio, o sea, cuando le plantea un juez o tribunal, tiene efecto suspensivo de los procedimientos, se usa como chicana para lograr la suspensión del procedimiento, la solicitud de declaración de inconstitucionalidad. Entonces, el antídoto para eso fue esta previsión en la ley reglamentaria de los procedimientos de inconstitucionalidad. Podría, Juan Felipe, en una reforma constitucional, naturalmente, ser de recibo su planteo. Cuando el Poder Legislativo recibe el oficio de la Suprema Corte de Justicia que le dice: en tal expediente fue declarada la inconstitucionalidad de tal ley, la Cámara o el legislador que quiera puede pedir la derogación de la ley, que no suele ser factible. Hay casualmente un reciente estudio del profesor Diego Gamarra Antes, publicado en la revista
de España, de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, sobre lo poco que en el Uruguay se ha desarrollado esa problemática de recibir el poder legislativo vía la presidencia de la Asamblea General la comunicación de la declaración de inconstitucionalidad. No sé si con eso queda satisfecha la pregunta. Juan Felipe, en una reforma constitucional eventualmente se puede considerar eso. Quizá, Doctor, muchas gracias, sí, señor. quizá Muchas Juan gracias. Felipe, lo que estaría pasando en ese caso es que se le estaría dando a la Suprema Corte de Justicia la posición de un verdadero tribunal constitucional que en el Uruguay no lo tiene. No han existido más que durante el periodo de facto tentativas de instituir un tribunal constitucional en el Uruguay. Ha existido alguna referencia más bien simbólica de la entonces vicepresidente de la República, señora Lucía Topolánqui Saavedra de Mujica Cordano, de hacer modificaciones en ese sentido, pero no prosperaron. Digo, simbólica. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Gabriel Alejandro, ya está por ahí para su comentario. O seguiríamos con Dayana Caterín con la pregunta y luego con Sandra. Buenos días. ¿Esperamos a Alejandro o hago No, la si pregunta quieres de yo? una vez las fórmulas. Bueno, sí, señor. Hoy en día, el Ejecutivo de Uruguay, según tengo entendido, es unipersonal, pero fuertemente condicionado por el Consejo de Ministros, cuyas firmas son necesarias para validar las decisiones presidenciales. No es una limitante a la democracia, puesto que el pueblo elige al presidente y no a sus miembros que serían sus controladores. Muy interesante y gracias por la pregunta. En Uruguay tenemos necesidad de distinguir el órgano Presidencia de la República o Jefatura del Estado, que es un órgano unipersonal. Su soporte único es el presidente de la República. Su competencia constitucionalmente acotada. Es el que tiene la representación del Estado en el interior y exterior. Es el que designa y cesa a los ministros de Estado. Es el que designa y cesa al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En fin, a ver, muy poquita cosa más. Es el que, en caso de discrepancia de orientación política entre el Ejecutivo y el Legislativo, disuelve las cámaras y convoca nuevas elecciones, cosa que nunca se hizo en el marco constitucional en mi país. Esa es la presidencia de la República. Luego tenemos el poder ejecutivo. Ahí viene la precisión fundamental ante la pregunta. El poder ejecutivo en el Uruguay es necesariamente pluripersonal. Está integrado por el presidente de la República y por los ministros de Estado, y resuelve por votación mayoritaria. El presidente es uno más dentro del Consejo de Ministros. Al extremo que la Constitución dice que su voto decidirá en caso de que haya empate, aun cuando el empate sea producto de su propio voto. Hay una mutación constitucional que lleva a asignar al ciudadano que desempeña la presidencia de la República, sea quien sea, haya sido quien haya sido, atribuciones que no tiene. Las atribuciones del presidente de la República sin firma de ministros son las que mencioné. Lo demás son todas atribuciones pluripersonales o colegiadas. Esto en el Uruguay tiene una explicación. Uruguay es de los pocos países del mundo que ha tenido un ejecutivo colegiado pluripersonal. En la Constitución de 1952, que rigió desde 1952 hasta 1967, y en la Constitución de 1918, que rigió
desde 1919, 1 de marzo, hasta el golpe de Estado del 31 de marzo de 1933. En esos lapsos existió, en el de 1952 a 67, un ejecutivo cuyo órgano jerarca era el Consejo Nacional de Gobierno, de 9 miembros, con representación de minorías. En principio, 6 y 3. 6 y 3, digo bien, en principio. Y en 1918, que era un ejecutivo bicéfalo de 2 cabezas, un ejecutivo que tenía un presidente de la República por un lado y un Consejo Nacional de Administración por otro lado, con estricta distribución de competencias. Ejemplo, las competencias en materia de salud pública, de educación, eran del Consejo Nacional de Administración. Las de defensa, orden interno, economía y finanzas eran del presidente de la República. O sea, se me hizo necesario hacer esa precisión, Dayana, porque hay una mutación constitucional de múltiples manifestaciones al respecto. El texto de la Constitución es demasiado claro. Lo que pasa es que la práctica constitucional se ha ido apartando de ese texto. Precisamente el profesor Semino, un hombre muy lúcido, escribió en su momento, cuando estaba a punto de asumir la secretaría de la Presidencia de la República, la primera presidencia del doctor Julio María Sanguinetti, escribió un libro titulado Práctica Constitucional, y uno de los puntos es este, cómo la práctica constitucional se fue apartando del texto constitucional. No sé si con eso, Dayana Caterín Prieto, queda respondida la pregunta o hay interés en que amplíe. Sí, señor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hay un comentario de Shirley Natalia Ruiz y finalizamos con la pregunta de Sandra Mosquera. Adelante, Shirley Natalia. Buenos días, doctor. Gracias por su intervención. También quería darle gracias por haber citado a don Eduardo Juan Couture. Precisamente el 11 de mayo de 1956 se cumplieron 70 años de su muerte y pues quería agradecerle pues por haber citado este referente de nuestra profesión. Sí, muchas Bien, gracias, Natalia, porque el decálogo de Couture es muy trabajado aquí en la clase de ontología profesional. Adelante, doctor Esteban. sí, para mí es un imperativo moral recordar a Eduardo Juan Couture Echeverry. Vieron que para los uruguayos hay algunas singularidades, ¿no? Castellanizamos el Couture y le decimos Couture. En lo personal, yo integré durante muchos años la Secretaría de Redacción de la revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, en el periodo en que fue director el profesor Casinelli Muñoz, a quien he citado. Eso me daba una conexión directa con Eduardo J. Couture, porque Eduardo J. Couture fue director de la revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración en una de sus épocas más gloriosas. Es una revista que lamentablemente dejó de publicarse. Una de mis primeras publicaciones en el año 1970, hace más de medio siglo, fue el editorial que la revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración incluyó en el tomo de homenaje a Eduardo J. Couture. Por eso, desde que era estudiante de Derecho, me siento muy ligado al pensamiento Couture. Y más aún cuando debo reconocer, debo confesar que después de muchos años de habilitado para el ejercicio profesional, llegué a conocer las referencias de Couture al derecho procesal constitucional, que, como suele suceder, fueron realizadas por autores de otros países. Tengo para mí que Calamandrei, Carneluti,
Félix Zamudio, Eduardo Ferrán MacGregor, Olano García, desde diversos países nos trajeron al Uruguay yo no diría advertencia, pero el recordatorio de cuánto debe el derecho procesal constitucional a Couture. Hay temas que todavía están en discusión, ¿verdad? Uno de ellos, ¿cuál es el alcance del derecho procesal constitucional? ¿Cómo se distingue del derecho constitucional procesal? ¿Cuánto tiene de precursor Juan Hans Kelsen? ¿Cuánto tiene de precursor Couture? ¿Cuánto tiene de precursor otros autores citados? Bueno, son temas interesantes, ¿no? Hace unos años, por iniciativa de profesores peruanos de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, fue publicado en México y en Perú un libro en el cual se nos preguntaba qué conceptos sosteníamos del derecho procesal constitucional. Y ahí es ineludible, para un uruguayo al menos, hablar de Couture. Gracias por la referencia, Sandra Patricia Mosquera. Era Natalia Ruiz, pero ya cerramos precisamente con la pregunta de Sandra Patricia Mosquera, con la cual llegaríamos al final de la sesión clase espejo del día de hoy. Adelante, Sandra. Maestro Eduardo, cordial saludo a usted y a todos los asistentes. Quisiera preguntarle la siguiente pregunta. Entiendo que en la República Oriental del Uruguay existe un control difuso, pero concentrado en la Suprema Corte. Es decir, que todos los jueces tienen la potestad de declarar inconstitucional una ley aplicable a un caso en concreto. Mas, sin embargo, doctor, el proceso debe elevarse de manera obligatoria a la Suprema Corte de Justicia, que es el único órgano con la competencia para expulsar definitivamente la norma que el ordenamiento jurídico pues prevé. ¿Quiere decir esto que lo excepcionado por el juez es inválido sin control supremo, doctor? Gracias. Tuve dificultad para acceder a la última parte de la pregunta. Me pareció que era sobre el juez haciendo un planteo de oficio, pero si me puede repetir esa parte, por favor. Entiendo, maestro. La pregunta es que la República Oriental de Uruguay existe un control difuso, ¿cierto? Pero concentrado en la Suprema Corte. Es decir, que todos los jueces tienen la potestad de declarar la inconstitucionalidad de una ley aplicable a un caso en concreto. Sin embargo, el proceso debe elevarse de manera obligatoria a la Suprema Corte de Justicia, que es el único órgano con la competencia para expulsar definitivamente la norma del ordenamiento jurídico. ¿Quiere decir esto que lo excepcionado por el juez es inválido sin control supremo? Gracias, maestro. Muy amable, gracias por la pregunta. Veamos. En Uruguay tenemos 3 vías, la terminología es la italiana, tenemos 3 vías de solicitud de declaración de inconstitucionalidad. La vía de acción, que la puede plantear cualquier interesado, que sea titulado de interés directo pero no legítimo. La vía de excepción o defensa, que la puede plantear el mismo tipo de legitimado. Y la vía de oficio, que puede ser planteada por cualquier juez o tribunal, o por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en su caso. Como usted bien dice, la solicitud de declaración de inconstitucionalidad por vía de oficio canaliza la petición, la solicitud, a la Suprema Corte de Justicia, que es el único órgano competente para decidir sobre la cuestión. Cuando un juez entiende que la disposición legal ordinaria que debe aplicar es contraria a la Constitución, lo plantea de oficio a la Suprema. ¿Cuál es el efecto de la solicitud del juez o tribunal? Es un efecto suspensivo de los procedimientos. El expediente queda en suspenso, ínterin, la Suprema Corte de Justicia se pronuncie diciendo si la ley es constitucional o inconstitucional. Es correcto lo que usted dice, solo la Suprema Corte de Justicia puede declarar la inconstitucionalidad de una ley a los efectos de su desaplicación. La Constitución es bastante clara, es una declaración de inconstitucionalidad y consiguiente inaplicación de la ley. El juez
lo que hace es pedirle a la Corte que se pronuncie y determina la suspensión del procedimiento. Si le interesa el tema, no es, en fin, muy ortodoxo que lo haga. He escrito hace unos cuantos años un artículo que se titula La Declaración de Inconstitucionalidad por vía de oficio en el Uruguay, que es fácilmente accesible por internet y puede ver los distintos detalles y peculiaridades, ejemplo, qué pasa cuando ante la propia Suprema Corte se plantea la duda acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley. Si con eso queda usted satisfecha, damos por terminada la respuesta. Sí, doctor, discúlpeme. ¿Y cuándo es el término que queda en ese efecto suspensivo? ¿Cuánto es el término? Pues es que es interesante el debate, pues, porque aquí estamos también aprendiendo un poquito de derecho comparado, doctor. Entonces me parece muy interesante la postura de varios países. Gracias, maestro Eduardo. Sí, digo, no hay un término prefijado. La Suprema tiene términos generales para pronunciarse, ¿verdad? Tiene términos generales para los diversos casos en que interviene, pero suele tomarse su tiempo. Diría en términos comparativos, no tanto como algunas sentencias últimas de la Corte Constitucional de Colombia, ¿no? Y ha llamado la atención que alguna sentencia que se expide algo más de un año después de elevado. Si no estoy equivocado, profesor Lano, ¿no? Para quien trata de Así seguir es. lo más próximo posible la jurisprudencia de los diversos países importantes, como es el caso de Colombia, es bastante nítido que hay en los últimos tiempos, hay una dilación de los términos para conocer las sentencias. Se noticia el fallo, pero los fundamentos tenemos que esperar para poderlo leer. Un año, por lo Un menos. año, exacto, un año. Sí, ahora ha cambiado precisamente la comunicación de las sentencias, que antes era por comunicado de prensa, y ahora han resuelto desde el mes pasado sacar flashes informativos, que es menos que el comunicado, y esperar un año por lo menos para la sentencia, como lo he manifestado en varias ocasiones y particularmente en el caso de la SU 184-2025, que el doctor Esteva precisamente hizo un análisis importante la semana anterior en su boletín y que tiene que ver con el derecho de petición ante las diócesis para solicitar información acerca de los procesos que se han adelantado canónicamente contra sacerdotes pederastas o con sospecha de haber abusado de su posición dentro de la iglesia. Exacto. Un año, más de un año impacta, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Además, en este caso, por las definiciones que consagran, porque ahora, digamos, en el derecho canónico existe el archivo secreto y ahora la Corte Constitucional habla desde el dato privado y semiprivado, una categoría nueva dentro de la habeas data también que se desarrolla a partir de esta decisión, sobre la cual también la Conferencia Episcopal ha presentado una solicitud de nulidad, pero hay que tener en cuenta precisamente que dentro de la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional, las solicitudes de nulidad solo pueden ser incoadas por el accionante. Entonces, en este caso, pues como son unos periodistas, ellos son los únicos que podrían pedir la aclaración o nulidad del fallo y no la Conferencia Episcopal, lo cual, pues tanto en este caso como de acciones de tutela, como en el caso posterior de una acción de unificación de jurisprudencia que sí tiene unos efectos intercomunes o interpares, al igual que ocurre también en solicitudes de nulidad en sentencias erga omnes de constitucionalidad, me parece que es una restricción por cuanto la acción es pública y de la misma forma como cualquier ciudadano o ciudadana puede demandar ante la Corte o
presentar su intervención en la fijación en lista, como lo harán los estudiantes próximamente y lo han venido haciendo en este espacio de Derecho Procesal Constitucional en semestres anteriores, pues no debería estar restringido de esa forma. Muy bien. Bueno, pues doctor Eduardo Esteban, muchísimas gracias por esta clase espejo del día de hoy que nos ilustra acerca de toda la estructura de la República Oriental del Uruguay en cuanto a la aplicación de las leyes, los procesos de inconstitucionalidad y particularmente también gracias por las preguntas, porque así también otras ramas del poder público como la ejecutiva y las funciones del presidente y consejo de ministros en ese ejecutivo dual nos dieron lugar a conocer otros aspectos también que se relacionan con su presentación inicial. Pues a todas y todos, muchísimas gracias por su atención. Los certificados estarán llegando por la Oficina de Proyección Social de aquí al viernes a sus correos electrónicos, lo mismo que el del doctor Esteban, también a su correo. Muchísimas gracias nuevamente y un feliz día para todos. Un honor haber estado con Buen día. ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, feliz día.